Listo. Ahí ya dice que empezó la grabación. Bueno, entonces me presento. Yo soy Julián Tapia. Voy a entrevistarlo a usted, señor Alejandro Benavides. Eh, pues primeramente me gustaría como que se presentara, como ahorita en qué está trabajando, cuál es el cargo que está ocupando, y ya pues vamos después adentrándonos en las preguntas de la entrevista. Sí, Julián, buenas noches para ti. Soy Alejandro Benavides. Actualmente estoy realizando mis prácticas profesionales en Compensar. Estoy en la gerencia de asuntos corporativos en el departamento de comunicación interna. Mm, muy bien. Como a grandes rasgos, en rasgos generales, ¿cómo describirías el cargo que desempeñas? Bueno, actualmente yo me encargo de todo el tema de difusión, sobre todo por WhatsApp, de los comunicados que tiene Compensar con sus colaboradores. En Compensar hay más de 14.000 colaboradores y el reto está en que muchos de los colaboradores no tienen correo corporativo. Entonces ahí está el desafío de nosotros de cómo le hacemos llegar la información a los auxiliares de servicio, los auxiliares de transporte, que de pronto no tienen acceso a ese correo corporativo. Y nosotros, Ujú. nuestro desafío es justamente buscar esos medios, esos canales por los cuales podamos transmitir la información. También me encargo de la redacción de la red interna de Compensar, a los cuales sobre todo tienen mayor acceso los colaboradores del área de salud, son los que más consultan este medio. Y también me encargo de la red 90, que es digamos que un noticiero interno semanal que tiene Mm, Compensar con los colaboradores. no, bien, perfecto. Este, bueno, eso pues sería la presentación. Ahora empezamos con el primer bloque de preguntas que yo le puse como título El ADN de la comunicación interna, que es como adentrándonos un poquito en, ya no a rasgos generales, sino como más o menos cómo funciona pero igual es a grandes rasgos porque pues no tenemos mucho tiempo. Este, la primera pregunta es, ¿cómo se diferencia la simple transmisión de información de la verdadera construcción de cultura organizacional? O sea, ¿cómo pasamos de transmitir información a transmitirlo ya profesionalmente para, para una organización como lo es Compensar? Claro, yo siento que cuando tú comunicas algo, tienes que saber siempre cuál es tu público objetivo, diría yo. En la comunicación externa pasa mucho que está el tema de los arquetipos, el tema de entender a tu público, pero en este caso diría que es un poco más fácil porque el público es más homogéneo, porque todos hacemos parte de Compensar y nosotros lo que hacemos es llegar a los colaboradores de Compensar. De cierta forma ya existe esa cultura organizacional. A los Sí. colaboradores, por ejemplo, tenemos un lenguaje que no solemos llamar los trabajadores, por ejemplo, de Compensar, sino miembros de la generación C. Generación C, pues justamente C de Compensar, que es un lenguaje un poco Mm. más amigable, a los cuales pues le ayuda al colaborador también a sentirse incluido dentro de él. Todos somos parte de la generación C de Compensar, hacemos parte del mismo equipo, por más de que yo sea un auxiliar, por más de que yo sea un especialista, de que yo sea un practicante. Digamos que esa cultura ya está arraigada al interior de Compensar y ya respondiendo a tu pregunta es eso, es entender a quién le estamos comunicando, a qué tipo de personas le estamos comunicando y es eso. Ese sentido de pertenencia es bastante importante porque eso nos hace saber a nosotros la forma en la cual tenemos que llegarle. Si tenemos que ser más cercanos, por ejemplo, algo que te digo yo, y es en nuestros comunicados, en los mensajes que enviamos, los escribimos en segunda persona. Entonces, digamos, como te invitamos, te compartimos, disfruta, porque es un poco más un lenguaje cercano, más familiar, que ese es el ADN de Compensar y sabemos que a los colaboradores pues les gusta que los tratemos de esta manera. Mm, bueno, ya, sí, ya entrándonos también como un poquito más al tema de los colaboradores, que me gustó como el término, la terminología que utilizan. ¿Cómo logramos que ahorita que estamos en un mundo de fatiga digital, donde estamos tan sobreexpuestos a la información, cómo hacemos que los colaboradores realmente conecten con los mensajes de la empresa? Ok, yo siento que es un desafío. Primero que todo es un desafío
porque hay muchos mensajes que de pronto enviamos y no los ve la gente o no les llegan a las personas que tienen que llegarle esos mensajes. Y ese es el desafío que tenemos que hacer en la parte de comunicaciones, por eso, porque claro, los de talento humano, digamos, ahorita tienen una campaña de acceso a gimnasios y quieren que toda la organización sepa que tienen tantos tiquetes al mes para ir gratis a los gimnasios de las distintas sedes o 9 sedes. Y es eso, porque digamos, muchos colaboradores que les gusta el gimnasio y tal, no tienen el correo corporativo por donde mandamos los comunicados, no usan Viva Engage, que también publicamos cosas por ahí en Yammer. Entonces, claro, por WhatsApp de pronto no les llega y ahí es donde tenemos que entender qué más tenemos que hacer. Entonces, en este caso, lo que hacemos, por ejemplo, con este tipo de trabajadores es pues algo, una comunicación un poco más tradicional y es el tema de Sí. implantar los afiches en las sedes, los banners, cosas así que le ayuden al comunicador a estar, al trabajador, perdón, a estar siempre informado por todos los canales. A veces nos dicen, es que sentimos que estamos muy saturados de información y nosotros la entendemos, pero eso es una pequeña población que tiene acceso al correo, al WhatsApp, presencialmente también tiene acceso a la información y nosotros nos encargamos simplemente de que todo el mundo tenga acceso a la información. Ya hay personas que dicen, listo, yo prefiero solo informarme por WhatsApp y así se informan y Ujú. saben lo que está pasando. Otros dicen, solo por el correo. Entonces creo que es encontrar ese balance de, hey, nosotros les ofrecemos a ustedes los canales, escojan Ujú. ustedes cuál es el que les gusta más, el que les sirve más. Bueno, creo que justo tenía una pregunta más adelante en la cuarta sección sobre ese tema, pero creo que la puedo utilizar esa que acabaste de usar para responderla. Este, bueno, ahora está muy chévere el enfoque que le da la empresa a compensar a los colaboradores y cómo realmente tratan de como mantener esa unión con todas las personas que están colaborando. Me gustaría ahora hablar como sobre los momentos cuando hay crisis, cuando hay, o sea, el bloque 3 siguiente, se llama crisis y reputación ética, que básicamente es más o menos como cómo es el manejo de las crisis en, en la empresa o de lo que has visto, de lo que has vivido. eh, ¿Cuáles serían los errores más comunes que cometen las organizaciones o empresas al comunicar una mala noticia y cómo se puede evitar? O sea, Bueno, es como comunican una mala noticia y que, o sea, hay un error. ¿Cómo, qué se hace en esas situaciones? ¿Cómo se puede evitar? ok. Ya. El tema de manejo de crisis y de reputación se encarga justamente el departamento, bueno, no el departamento, pero sí toda la gerencia de asuntos corporativos. Mm, ¿Por qué? Porque una crisis puede ser tanto interna como externa, como de marca, como de digitales, que esos son como digamos los cuatro departamentos que hay en asuntos y puede mm, ocurrir una crisis en cualquiera de esos momentos. Porque claro, una organización, digamos, en estos tiempos con todo el tema de las redes sociales, nunca, digamos que se puede salvar al 100% de que no sea un colaborador publique algún tweet, suban a TikTok, digamos, alguna crítica respecto a la empresa. Entonces, claro, yo creo que ahí la palabra que nosotros utilizamos es inmediatez. Inmediatez para resolver los problemas. Es listo. Tenemos una crisis porque mandamos un comunicado que no tenía que salir o mandamos, no sé, una información que era un poco más confidencial y la sacamos al público. Entonces, ¿qué hacemos para solventar eso? Es la inmediatez. Que algún, por ejemplo, algún usuario, ya pues esto es un poco más externo, pero algún usuario tiene algún problema con compensar, que digamos que, no sé, pasó algo en Lago Sol, pasó algo en Lago Mar, que son algunas de las sedes turísticas, nosotros tenemos que responderle al usuario, al afiliado, que es nuestra prioridad, pero también al usuario, justamente porque están los afiliados, que son los que pues justamente pagan en la caja de compensación mensualmente, y están los usuarios que son externos, pero que también hacen uso de los servicios de compensar, y es eso, tanto usuarios como afiliados como colaboradores, nosotros tenemos que responderle de manera inmediata, de manera rápida para solucionar los problemas, y te diría que es eso, es listo, tenemos un problema, ¿qué vamos a hacer para solucionarlo ya, para que se acabe ese problema y para que no se afecte tanto la reputación de compensar en este caso? mm.
Bueno, y algo que mencionaste sobre la confidencialidad, cuando salió un comunicado confidencial, esto es más como sobre la ética, como esa línea moral que uno podría pasar en algún momento, es hasta qué punto hay que ser transparente con la información de lo que sucede internamente. ¿Ok? Algo que siempre ha caracterizado mucho a Compensar es esa transparencia que tiene con el colaborador. Digamos que no hay secretos, no hay rumores, no hay ese voz a voz que se pueden encontrar en otras organizaciones, sino que acá desde, sobre todo la gerencia de asuntos corporativos, velamos por lo que el colaborador, hablo en este caso de comunicaciones internas claramente, ¿Sí? sepa lo que está pasando adentro de la organización, tanto lo bueno como lo malo, como lo mejorable. Entonces, digamos, siento que a diferencia de otras casas de compensación, por ejemplo, no voy a decir nombres, pero en compensar somos muy transparentes. Entonces, queremos que el colaborador sepa lo bueno que está pasando, lo malo que está pasando y de pronto aquellas cosas en las que la organización está mejorando para que el colaborador, el miembro de la generación C, sepa en dónde está trabajando y sepa todo lo que está pasando, no que le llegue un comunicado de la nada, que le llegue un correo de la nada, un mensaje de la nada y que no se sepa sobre la situación, sino que el colaborador siempre esté informado de lo que está pasando. Esa es nuestra prioridad desde Asuntos. Mm, listo. Bueno, entonces ahora pasaríamos al siguiente bloque, que se llama el impacto de la tecnología y la inteligencia artificial. Entonces, pues ahorita con el auge de la inteligencia artificial generativa en la creación de contenido, por ejemplo, hace poquito, pues yo la vi la semana hace como dos noticias, ya debe haber pasado tal vez un mes, por ejemplo, que el dueño del Espectador pidió disculpas públicas porque uno de los practicantes había como hecho trabajos con inteligencia artificial. Y la pregunta es como, ahorita con el auge de la inteligencia artificial, ¿cómo mantenemos la voz humana y la autenticidad en la comunicación corporativa? Es un tema bastante interesante. Yo siento que, y claro, yo que he tenido la posibilidad de usar la inteligencia artificial en toda mi carrera, bueno, la mitad de la carrera me atrevería a decir, siento, y algo que nos dicen mucho, pues mis jefes, mis compañeros que ya llevan tiempo en la organización, es eso de que no está mal usar la inteligencia artificial, sino cómo la usas. Ya si usas, por ejemplo, la inteligencia artificial para que te busque información, que a lo mejor no está clara en Internet y que de pronto un colaborador o algún trabajador que sí sepa del tema sí la tiene y no se la pides, ahí caes en el error. Pero, digamos, para el tema de estilo, digamos, de forma, que listo, tú redactas, no sé, en este caso, que me toque redactar a mí eh, um, una nota para red interna y yo use la inteligencia artificial para que me busque la información en internet, no le va a aparecer nada, porque esa información pues es más que todo interna. Entonces, por más de Ujú. que yo la use, que me busque tales precios o tales tarifas o tales programas, de pronto no me tiene tanta información como la que yo sí tengo en mis manos. Y de pronto yo puedo redactar mi nota y uso la inteligencia artificial para que de pronto me corrija errores, de pronto me resalte palabras importantes en negrita, en el caso pues de la red interna. Y es eso, siento que no es tanto como satanizar la inteligencia artificial, sino darle un buen uso. Incluso pues desde la Universidad de Compensar hay cursos gratuitos para los colaboradores, se tienen que registrar claramente, pero es para que aprendan a usar Copilot, que es la inteligencia artificial con la cual pues tiene Microsoft y que Sí. tenemos los colaboradores de Compensar para utilizar con capacitaciones, con el tema de prompts para que sepamos realmente cómo utilizarla y no satanizarla, porque siento que no es algo que tengamos que rechazar, sino que podemos integrar en nuestro día a día. Sí, no, sí. Este, creo que, o sea, ahorita iba a hacer la pregunta de cómo están utilizando las redes sociales internas, como lo de Viva Engage, pero creo que ya me había respondido la respuesta y ahorita con lo de Copilot, pues creo que me das mejor contexto y eh, una mejor visión de lo que está pasando ahorita. Entonces pasaríamos al siguiente bloque, que se llama el futuro y el perfil profesional. Es como ahorita, ¿cuáles son las habilidades que debería tener el comunicador de hoy para desempeñarse en un cargo de comunicación empresarial o organizacional? Por ejemplo,
qué capacidades técnicas podría tener, si inteligencia emocional o ser un buen estratega, líder, etcétera. Ok, yo siento que en este apartado tenemos que dividir las habilidades por técnicas y por blandas. De técnicas, en lo que yo llevo en compensar, siento que uno tiene que ser un comunicador íntegro. ¿A qué me refiero con eso? Que sepas editar, que sepas escribir, que sepas grabar, que tengas ese relacionamiento con las personas tanto al interior de la organización como afuera. Eso es bastante importante. Y Mm, eso va en cualquiera de los rangos, desde que seas un practicante hasta que seas un especialista de comunicación o un auxiliar, en este caso un diseñador. Todos tenemos que tener eso en cuenta y de hecho eso está consagrado en la directriz de comunicación de Compensar, que son ese tipo de cosas que tenemos que tener en cuenta, el manejo de la marca, tal. Y ya hablando del tema de habilidades blandas, siento que es muy importante como en comunicación no tener miedo de decir tus ideas, de expresarte, de decir lo que te gusta, lo que no te gusta, porque eso también hace que los programas, las campañas de comunicación que hagamos sean más efectivas. Porque si algún compañero dice alguna propuesta, alguna idea, y de pronto a ti no te parece tanto, tienes que saber comunicárselo a tu compañero, como, hey, claro. mira, rescato esto de tu idea, tal, pero de pronto lo veo un poco más por este lado. En esas simples cosas, yo siento que destacan como esas habilidades blandas en comunicación organizacional. Es como no todo tiene que ser a las patadas, a los golpes, no, sino que se puede decir las cosas bien, se puede estar de acuerdo, se puede estar en desacuerdo, pero también es como lo digas. Y eso digamos que es la habilidad blanda que yo más destacaría. No, claro, sí, la comunicación asertiva. Exactamente. Este, no, pues ya se me acabó las preguntas. Creo que nos rindió. Yo pensé que iba a demorar más, había estimado mucho más tiempo. Ya pues sería la despedida y qué consejos, antes de la despedida, como qué consejos le darías a un comunicador que desempeña un cargo como el tuyo, o un cargo empresarial, organizacional o corporativo. Siempre hay que tener en cuenta dos cosas, diría yo. La primera son los valores de la marca para lo que tú estés trabajando, ya sea que tú seas independiente y tengas tu propia marca personal, y tanto para la gente que está dentro de una organización, en este caso como yo, y es saber y atinarle a los valores de la marca, saber qué es mi marca. Si tú no sabes para quién trabajas, no puedes decir qué eres, empezando por ahí. Y también otra cosa que yo creo que es bastante importante es saber a quién le estamos comunicando. En este caso, ya sean los colaboradores al interior de la empresa o algún stakeholder, también alguna otra gerencia, alguna empresa externa, al usuario que usa tus servicios. Hay que saber cómo comunicar las cosas y transmitirle qué somos para que él tenga esa afinidad y de pronto le guste más lo que hagamos, se sienta más vinculado con la empresa y con los valores de la organización en este caso. Siento que esas son las dos claves que toca tener en cuenta, Julián. Mm, no, sí, gracias Alejandro. Que si ahorita se me ocurrió, justo se me acaba de ocurrir una pregunta así como en relación al... Es más como el dilema que hablamos ahorita de la saturación de información y cómo llamamos la atención de los colaboradores o de los mismos stakeholders que todos los que estén implicados pues en el contexto. Y es como de manera creativa nosotros llegamos a esas personas. O sea, ¿qué recursos utilizaría un comunicador para captar la atención y que no sea simplemente un comunicado más que pasa como uno de los mensajes de WhatsApp que uno va leyendo que se pierden y que sí que no quedan? Claro, siento que esto va un poco en el canal en el que utilicemos, o sea, el canal que estamos utilizando en ese momento. Hay algo que es la primera frase que se me quedó grabada cuando yo entré a la organización y es eso, hay que saber comunicarle al niño de 7 años que quiere ir a la piscina como al adulto mayor de 70 años que quiere ver qué le ofrecemos nosotros para su bienestar. Siento que las dos cosas hay que tenerlas en cuenta y eso va también en el lenguaje. ¿Por dónde nos estamos comunicando? Digamos, Yammer, Viva Engage en este caso, es un poco más una red social, es un poco más dinámico.
permite un poco más, digamos, no sé, los memes, los GIFs, que de pronto algo como la red interna, que es algo más serio, es un tono más, pues, más corporativo, por decirlo así. Entonces hay que saber ese tipo de cosas. ¿Qué estamos comunicando y cómo? Porque, digamos, si es una noticia de alguna noticia mala, alguna noticia que está afectando a la empresa, no vamos a poner un GIF, un meme, algún juego de palabras, no, porque no viene al caso. En Claro. cambio, si es de pronto alguna noticia más feliz, algo de pronto más de bienestar, que es esas dos palabras, bienestar integral, es el principal propósito de compensar, pues puede ser un poco más divertido, algo un poco más alegre, un tono más un poco cercano, que de pronto algo más distante y frío que se maneja dependiendo de la información. Siento que va un poco por esa vía. Y no, pues muchas gracias Alejandro por aceptar la entrevista. Em, pues estaríamos como en contacto para cualquier cosa, cualquier colaboración que quieras hacer. Y ya pues, muchísimas gracias por aceptar y estar acá. Gracias a ti por la invitación, Julián. Un gusto. ¿Vale? Hasta luego.